Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a familiares de periodistas asesinados. Conformada Comisión Ocasional Multipartidista que analizará documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela. Existen reacciones en el Parlamento sobre el comunicado del Gobierno Nacional en torno a los pronunciamientos de los presidentes de Bolivia y Venezuela sobre la situación de Rafael Correa. Nuevo proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural propone revisión al bachillerato unificado. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Hoy les acompañaré durante los siguientes días en reemplazo de nuestra compañera Belkis Sánchez. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Los familiares del grupo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia, pidieron a la Asamblea Nacional que revisen cómo se manejó este caso por parte del Estado ecuatoriano. Este jueves, el Pleno de la Legislatura escuchó los testimonios de los familiares de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Los allegados al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra pidieron al Pleno de la Asamblea Nacional que se revise el manejo que dio el Estado ecuatoriano al secuestro y posterior asesinato del grupo periodístico de diario El Comercio a manos del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Yadira Aguagallo y Ricardo Rivas, novia y hermano de Paul Rivas, expusieron en forma cronológica cómo se dieron los hechos antes y luego del secuestro. Dijeron que sus palabras también las dedicaban a los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco, también asesinados en la frontera norte. Esta historia empieza meses atrás y es nuestro pedido que esa historia sea considerada cuando empezamos a hablar del secuestro y el asesinato de Paul, Javier, Efraín, Katy y Óscar, porque ese es el mejor homenaje que les podemos hacer. Yadira precisó que desde el mes de enero ya se conocía que militares recibieron mensajes intimidantes por parte de las disidencias de las FARC y que desde el 23 de febrero ya se sugería la creación de un comité de crisis. Las amenazas contra el país son latentes en cada mensaje. Se habla de colocar bombas y de secuestrar elementos de las fuerzas públicas y después se habla de secuestrar a civiles y de matar a civiles en la frontera. De ahí que el argumento de no sabíamos ya no es una justificación para estas familias. E hizo público el reclamo, pues según dijo, los familiares no estaban al tanto de las acciones que emprendía el Estado. Las familias, como siempre, nos tenemos que enterar por la prensa, por Facebook, por Twitter y por WhatsApp de las cosas que ocurrieron con nuestros familiares. ¿Por qué? Cuando nos tenían frente a ellos, frente a quienes conformaron el comité de crisis, no nos informaron del grado de peligrosidad que existía en este secuestro. Por su parte, Ricardo Rivas cuestionó si efectivamente hubo, por parte del Estado, negociaciones para liberar al equipo periodístico. Que por sugerencia de la UNACE, por indicaciones de la UNACE, quiere decir que la UNACE es responsable de todas las decisiones que se tomaron al respecto. Mi pregunta es entonces, ¿aquí debería estar el director de la UNACE? La exposición de Yadira y Ricardo Rivas estuvo acompañada de proyecciones y videos con las declaraciones del exministro del Interior César Navas. Al cierre de la presentación, los asambleístas aplaudieron de pie a los familiares de Paul, Efraín y Javier. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en esta misma sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se conformó la comisión ocasional que se encargará de recopilar y analizar la información relacionada con la muerte del ex general de la Fuerza Aérea del Ecuador, Jorge Gabela. La nueva mesa legislativa sesionará la próxima semana para elegir a sus autoridades. Con 94 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que da luz verde para la creación de la Comisión Ocasional Multipartidista, que se encargará de la recopilación y análisis de la documentación relacionada con la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. El asambleísta César Litardo fue el proponente de la iniciativa. Aportar a las investigaciones
y aportar a que este caso tenga la posibilidad de ser esclarecido. La comisión multipartidista está conformada por 7 legisladores, cada uno en representación de las bancadas legislativas. César Litardo, Juan Sebastián Palacios, Noralma Zambrano, César Ron, Yanine Cruz, Marcela Guiñaga, Ángel Gende. Esta comisión tendrá la misión de elaborar un informe con la documentación que reposa en el Legislativo desde el 2010, tanto en la Comisión de Fiscalización y la de Relaciones Internacionales, respecto de la adquisición de los helicópteros DRUF. Y si ese informe amerita que haya algún proceso de control político a través de fiscalización, se lo haga, así como de creer pertinente y encontrar alguna información que debe ser llevada hacia la justicia, también sea corrido traslado hacia la misma. La comisión tendrá una duración de 90 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, y para ampliar y profundizar el análisis de este punto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, tenemos a nuestro invitado aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. César Litardo, asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Asambleísta César Litardo, buenas noches, bienvenido a TVL Noticias. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a todo el país que nos ve por estos medios de comunicación de la Asamblea. Gracias. Asambleísta, usted es el proponente de este proyecto de resolución que finalmente fue aprobado por la Asamblea Nacional, como vimos en el reportaje precedente. Finalmente se conforma esta comisión que analizará el caso relacionado con el ex general de la FAE, Jorge Gabela. ¿Cuál será la materia? ¿Información de dónde la van a recopilar? ¿Cuál será el cronograma si se tiene? Bueno, el día de hoy en el Pleno hemos resuelto que se conforme una comisión ocasional puntualmente para este tema. Creo que es fundamental también que la Asamblea, desde su trabajo, desde su posibilidad enmarcada en lo que establece la Constitución y la ley, también haga su aporte al esclarecimiento de las dudas que hay en torno al caso del general Gabela, que fue asesinado en la ciudad de Guayaquil. Esta comisión, como hoy fue visto en el Pleno de la Asamblea, tiene una integración multipartidista, respetando la posibilidad de que todas las bancadas y también los grupos políticos que hay al interior de la Asamblea tengan su representación. Esto demuestra que se puede trabajar con todos los grupos cuando se quiere llegar a poder buscar respuestas en casos como estos. Y en ese contexto, el día martes se hará la primera reunión para elegir las autoridades y en ese día también poder trabajar un poco en el cronograma de actividades que tendremos. Fundamentalmente creo que esto tiene que ir enmarcado en 2 temas. Primero, en el análisis y revisión de la información que hay en la Asamblea Nacional de las comisiones de fiscalización y las comisiones de soberanía internacional, que tienen información amplia sobre este caso, y también creo que es pertinente de que esta comisión reciba en comparecencia, en comisión general, a varios implicados. Seguramente vendrán los familiares del general Gabela, seguramente vendrán sus abogados, seguramente también se convocará a algunos exfuncionarios del gobierno para que puedan también dar su comparecencia en estas reuniones, y asimismo también esta comisión podrá, de ser necesario, solicitar a las diferentes instituciones públicas, ministerios o algunas otras entidades más, información que requieran para poder ayudar a procesar la información. Asambleísta, usted ha señalado que esta comisión será la encargada de revisar y de solventar algunas dudas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estas las que les surgen para que precisamente se cree esta comisión? Bueno, la principal duda que hay en el país es básicamente establecer si es que el asesinato del general Gabela se dio por un robo, como se manifestó en un momento, o una delincuencia común, o se debió a una persecución o a un tema de querer callar por las denuncias que hizo en su momento por la compra de helicópteros que tuvieron problemas en el país. Ese es básicamente el contexto. Nosotros tampoco tenemos una capacidad de poder de ir más allá de lo que nos establece la ley y la Constitución. Hay sus instancias. Nosotros lo que tendremos que tener en cuenta es poder buscar que si en los documentos encontramos algún tipo de información que puede ayudar a resolver el caso e identificar
si es que esto fue no un crimen en función de lo que mencionaba hace un momento. En ese tema vamos a tratar de aportar y como consecuencia de esto, pues la comisión deberá emitir un informe al Pleno de la Asamblea para que lo conozca, lo procese, lo debata y asimismo, si es que es necesario realizar algún tipo de control político, se podrá realizar en la Comisión de Fiscalización o en el caso que encontremos alguna situación que creemos que la justicia debe investigar, también será remitido estos documentos a la Fiscalía. Y este caso sería más bien la justicia la que debería revisar, porque varios legisladores con los que se ha conversado sobre este caso han dicho que, bueno, no se lo debe politizar, sino que sea la justicia la que más bien debe llevar adelante todas las investigaciones en este caso. Estamos claros en eso. Este es un caso que tenemos que tratarlo con la responsabilidad y darle el tratamiento especial que merece y no politizarlo. ¿No se lo está politizando, creo legislador? Que lo que está haciendo la Asamblea es haciendo su trabajo como tal, ya que en el pasado, en esta misma Asamblea, se trató parte del tema, es decir, hubieron comisiones en esos años, tanto como decía la de fiscalización como la de relaciones internacionales, que tuvieron comparecencias al respecto, que tienen documentación al respecto. Por ende, también la Asamblea, desde su punto de vista fiscalizador y como un aporte para que también se pueda dar luces, en este caso, puede también aportar su contingente. ¿Se puede conocer toda la información que en su momento ya la revisó la Comisión de Fiscalización? Esto con respecto a un pedido de juicio político al entonces ministro de Defensa, Javier Ponce. ¿Se puede analizar, volver a revisar? Se ha dicho que allí habría información calificada como secreta. Y lo propio en la Comisión de Relaciones Internacionales. Esto con referencia a la adquisición o los contratos para la adquisición de los helicópteros DRUF. Por supuesto, vamos a revisar toda la documentación. Recordemos que en días pasados el Pleno de la Asamblea también ya resolvió desclasificar y hacer público, es decir, desclasificar como reservados estos documentos. Entregárselo a la Fiscalía. Por ende, también la Comisión tendrá la posibilidad de revisar los mismos y en ese sentido, pues, sumado esto a las comparecencias que podamos tener también, más los diferentes documentos que podamos pedir extras de información en estos casos, tendremos tal vez la posibilidad de aportar a que se dé un esclarecimiento en la duda que se hay en este caso importante. Asambleísta Litardo, toda la discusión para la conformación de esta comisión tuvo un precedente y es que en una anterior sesión del Pleno de la Legislatura intervino también Silvia Salgado, quien en su momento presidía la Comisión de Fiscalización. Ella ha dicho que esa mesa legislativa en su momento no archivó o más bien no conoció ningún caso relacionado con el asesinato del general Gabela porque para el 2010 el general todavía estaba vivo. Entonces no habría ningún nexo allí. Bueno, sí, creo que lo que yo he escuchado también lo que ha manifestado la asambleísta Salgado en varios medios de comunicación. De hecho, de lo que tengo entendido, en la Comisión de Fiscalización se trataba de ver el tema de la compra de los helicópteros que dieron en su momento dado algún cuestionamiento en su procedimiento. Pero toda esta información sirve como una información preliminar, se tiene que revisar, se tiene que verificar y en ese contexto, pues analizar si es que esto podría aportar o no a esclarecer las dudas que hay en este momento. ¿Y usted cree que podrían ser insumos que podrían alimentar el informe que en lo posterior realizará la comisión? Por supuesto, son insumos, son antecedentes que podrían aportar a que la comisión como tal tenga la posibilidad de emitir su informe final. Es decir, nosotros no tenemos por qué descartar ningún tipo de información, toda información debe ser revisada, toda información debe ser verificada para que en ese sentido tengamos la posibilidad de no dejar ningún cabo suelto, toda información y ver de esa información realmente cuál podría aportar al caso y cuál no, y tratar de que en el informe final seamos lo más explícito posible y aportar de mejor manera en este contexto. Le planteo una pregunta directa que seguramente surgirá en los próximos días en la Asamblea Nacional. ¿Esta comisión tal vez busca alguna dedicatoria contra algún político que ahora ya no está en funciones? No creo. En lo personal, yo nunca estaría en ese plano. Creo que siempre vamos a buscar que se conozca la verdad, que se actúe con transparencia y con la responsabilidad que se nos da cuando conformamos este tipo de comisiones, que es fundamental. En lo personal pienso que es así. Espero que ninguno de los miembros de la comisión tengan un ahínco diferente a este, porque me parece que el país lo que necesita es respuestas en ese contexto. No creo que sería conveniente que a través de este caso, que tiene pues implicaciones de muertes y dolor familiar, tengan la posibilidad de usarlo políticamente para algún tipo de beneficio personal. Creo que hay que ser objetivos, hay que ir a trabajar en función de lo que la comisión tiene como alcance y cumplir los plazos establecidos para que aportarle a esta investigación con un documento que permita pues aportar y ayudar a que se esclarezca este asesinato. Asambleísta, ¿se descarta tal vez moverse a territorio, como se ha dicho, para conocer algunos nuevos elementos, tal vez esto en el marco del cronograma de la comisión?
Pues no creo que sea necesario ir al territorio. Creo que desde acá podríamos hacer el trabajo sin ningún inconveniente. Si el caso amerita, podríamos revisar este tema, pero en definitiva creo que los elementos y las personas que están vinculadas o que podrían aportar en este caso se encuentran con la posibilidad de venir hasta acá a Quito para poder hacer este proceso. Así que en lo personal creo que no sería necesario ir hacia el territorio para poder trabajar en este tema. La comisión tiene un tiempo de duración de 90 días. ¿Les va a alcanzar ese tiempo? Sí, creo que teniendo responsabilidades ya se han demostrado acá, en otras comisiones tal vez un poco con mayor complejidad y un poco de mayor, diferentes tal vez, qué sé yo, como la comisión que se creó para operativizar la consulta popular, etcétera, que cuando hay voluntad política y de trabajo se puede lograr los objetivos planteados en estas comisiones ocasionales. Esa vez sacamos una ley en 60 días, en un tiempo récord, para poder normar el tema de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por elección popular. Creo que en ese sentido hay la voluntad, entiendo que también, por eso también se quiso que sea una comisión reducida, de pocos miembros, de 7 integrantes, sí, para tener mejor facilidades de quórum, mejor posibilidades de trabajo, una comisión muy amplia en el momento en que todo el mundo pide la palabra, donde el proceso del debate como tal hace que sea más complejo su trabajo, así que en ese sentido es una comisión muy pequeña que va a permitir tal vez trabajar de una mejor manera y de una manera mucho más ágil. Asambleísta, cerrando entonces este punto, porque también quisiera consultarle sobre otro de los puntos que también escuchó la Asamblea Nacional, y es que recibió a los familiares de los compañeros periodistas de Diario El Comercio. Pero cerrando en el tema de la Comisión Gabela, el cronograma arrancará la próxima semana. Nos ha dicho que no se van a trasladar a territorio. ¿Cómo será la metodología para la sesión de esta comisión? Bueno, se conocerán ya las autoridades, evidentemente, la próxima semana, el martes, de hecho. Bueno, lo primero es elegir las autoridades. Creo que en ese sentido siempre los presidentes de las comisiones son los que proponen a la misma un cronograma y una planificación como tal, pero yo creo que esta comisión deberá sesionar mínimo una vez por semana y hasta 2 cuando sea necesario, y en ese contexto deberíamos dividir entre la posibilidad de revisar documentación, de poder hacer unas subcomisiones que puedan también aportar en ese trabajo, y también las comparecencias que sean necesarias para poder tener aportes a este caso. Así que en ese sentido creo que vamos a trabajar arduamente, hay el compromiso de hacerlo. Creo que todos los comisionados que están en esta comisión como tal tienen ese compromiso. Se ha consultado con ellos, se ha hablado con ellos, y ellos entienden la responsabilidad y la expectativa que hay en el país en torno a que se pueda aportar a esclarecer este tema. Así que va a ser un trabajo arduo, de semanas de trabajo importante, largas horas de planificación y de trabajo, y ojalá que al final tengamos el resultado que todos esperamos para el país. Muy bien, asambleísta, sobre el otro punto, ¿cómo tomó usted la información que entregó el día de hoy Yadira Aguagallo y Paul Rivas? Más bien, Ricardo Rivas, ellos son los familiares cercanos de Paul Rivas. Entregaron toda la información a la Asamblea Nacional, se conocieron algunos elementos, detalles por parte del Gobierno Nacional que se los había entregado a ellos, pero desde su punto de vista, ¿cómo recibió todos estos documentos? Bueno, realmente fue una sesión dura, fue una sesión en donde escuchar a los familiares de nuestros compañeros periodistas implicó tener una dosis de sensibilidad a vista de entender el dolor que sienten los familiares de estos compañeros, y sumados también a lo que pasó el día de ayer con los otros 2 compatriotas que también fueron encontrados fallecidos en la zona de Colombia. Así que una sesión complicada. Creo que ellos también, en parte importante de la misma, demostraron ese dolor que sienten con la pérdida de un ser querido, pero también en el tema ya de lo que implica la información que nos entregaron, pues nos dejan, como usted vio hoy día, algunas dudas, y creo que es pertinente también pedirle al gobierno ecuatoriano, al Ejecutivo sobre todo, que trate de todas estas dudas esclarecerlas. Creo que es fundamental también, así como se va a hacer en el caso Gabela, que los familiares de los periodistas fallecidos y también de los hermanos de Santo Domingo que estuvieron, Katy y Oscar, que también estuvieron secuestrados y se encontraron en los días anteriores también ya asesinados por parte de estos narcodelincuentes. Creo que es fundamental también que en este caso también haya respuestas, y que ellos, por el respeto a las personas, a los compañeros que tuvieron este lamentable suceso, tengan resueltas todas sus dudas, y que si en ese camino ha habido alguna negligencia por parte de alguna autoridad, también haya la posibilidad de emitir las sanciones necesarias al respecto. Yadira ha hecho mención de que la Asamblea Nacional podría revisar, o más bien los familiares han hecho este pedido, de que la legislatura revise el accionar del Gobierno Nacional.
¿Cree que en su momento se podría activar alguna de las comisiones tal vez para solicitar esta información, llevar adelante un proceso de control político? Por supuesto que debe tratarse y buscar mecanismos para que también aportar, así como estamos haciendo ahora en el caso Gabela, en este caso puntual. Creo que es fundamental también que la justicia, que la justicia ordinaria, la Fiscalía, haga también un procedimiento investigativo en torno a este caso, de que si se cumplieron o no los protocolos, si es que hubo o no los apoyos necesarios para buscar los mecanismos para poder rescatar en su momento o llegar a acuerdos para rescatar con vida a los hermanos periodistas y también a los hermanos de Santo Domingo. En ese sentido, creo que la Asamblea también tiene esa responsabilidad y tengan la seguridad de que en el caso ese también tendrá que hacer su aporte a la Asamblea para poder cumplir con ese propósito de que los familiares tengan la seguridad de que vamos a tratar de que se esclarezca hasta el último los procedimientos que se dieron para este tema del secuestro de nuestros hermanos en el sector colombiano. La información que en su momento le entregó el entonces ministro del Interior, César Navas, Patricio Zambrano, también en el Ministerio de Defensa, ¿le dejó satisfecho a usted? Bueno, hay cosas que se contraponen. Hubo ¿no? cuestionamientos. Por supuesto, hay cosas que se contraponen. Creo que esto es mucho más amplio. Hay un Consejo de Seguridad que estuvo integrado por varias otras entidades más. Seguramente los dos ministros eran las cabezas de ellos, pero recordemos que bajo de ellos habían otros organismos más que estaban involucrados en este proceso. Pero con lo que hoy se manifestó acá por parte de los familiares, dejan ciertas dudas e incluso hay algunas de las informaciones presentadas por los dos exministros que hoy fueron tal vez contrarrestadas y de por sí ya dejando dudas, como decía. En ese sentido hay que corroborar los dos temas, hay que corroborar que lo que se manifestó por los familiares no quede ahí, que se investigue y que sí, como dije, que si ellos tienen la razón y hubo alguna negligencia por parte de algún funcionario o alguna autoridad, se tomen los correctivos necesarios y se pueda pues llevar a las autoridades respectivas estos procedimientos. ¿Se podría activar tal vez la comisión de fiscalización, retomando la pregunta anterior? Sí, podría ser que la comisión de fiscalización también pueda actuar en este caso. Creo que es la comisión que tiene el mejor perfil para hacerlo. Seguramente deberá esta comisión, si lo cree pertinente, solicitar información, también basarse un poco en la información que se recibió hoy en el Pleno de la Asamblea y en ese contexto también la Asamblea hacer su trabajo en donde se pueda hacer un control político y verificar si es que hubo o no deficiencias en el procedimiento del tratamiento de los secuestrados en el caso de la frontera norte del país. Muy bien, gracias asambleísta César Litardo, ha estado con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos también sus impresiones respecto de otro de los puntos que analizó hoy el seno de la legislatura, que fue recibir información por parte de los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio asesinados en la frontera con Colombia. Gracias al legislador César Litardo por estar con nosotros aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Entre tanto que el seno de la Asamblea Nacional debatió un proyecto de resolución en solidaridad con todas las personas que sufren de algún tipo de discapacidad y que además rechaza las expresiones del expresidente Rafael Correa en contra del actual mandatario Lenín Moreno Garcés. La asambleísta Sonia Palacios fue la proponente de la iniciativa, quien indicó que dichas expresiones son consideradas como discriminatorias, mientras que la asambleísta Mónica Alemán sugirió que el Parlamento rechace cualquier expresión de violencia desde todos sus ámbitos, dijo. Una persona que tiene... Asambleístas, queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, en especial de quienes históricamente han sufrido marginación. También queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia y la discriminación. Insisto, todo aquello no se consigue con resoluciones. La Asamblea no está para aquello, la verdad. Al no ser resoluciones, al menos que abran la puerta a leyes efectivas y útiles para mejorar la convivencia social. Solicito a la compañera ponente que obremos con justicia. Pensemos en todas las personas que han sido víctimas de violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito. Y en tal virtud, condenemos todo acto de violencia, venga de donde venga, pues si solo nos solidarizamos con unas personas y no con todas, pues estamos incurriendo en lo que no queremos, en la discriminación.
Con 72 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de exhorto al presidente Lenín Moreno para que el gobierno ecuatoriano reconozca que Venezuela enfrenta condiciones suficientes para declarar a ese país en situación de crisis humanitaria. La propuesta fue presentada por el asambleísta en representación de los migrantes en América Latina, el Caribe y África por Creo, Fernando Flores, quien aseguró que en Venezuela viven alrededor de 300.000 ecuatorianos y que su situación es crítica. El legislador también se refirió a las condiciones en que llegan a nuestro país ciudadanos venezolanos. En esta misma sesión, el Parlamento conoció una propuesta de resolución de iniciativa del asambleísta de Byron Zuquilanda, quien rechaza las expresiones vertidas por los presidentes de Venezuela y Bolivia que buscan generar dudas respecto de la independencia de la justicia ecuatoriana. La votación de la propuesta quedó en suspenso hasta una próxima convocatoria. En otro ámbito de la información les contamos que el pronunciamiento de los presidentes de Bolivia y Venezuela frente a la situación jurídica del expresidente Rafael Correa generó reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Hay quienes respaldan la postura del gobierno de Lenín Moreno y otros quienes defienden las expresiones de Evo Morales y Nicolás Maduro. Las declaraciones del gobierno nacional en torno a los pronunciamientos de los presidentes de Bolivia y Venezuela en relación con la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa han generado diversas reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Desde el movimiento oficialista, Ana Belén Marín asegura que el Ecuador siempre se ha mostrado con altura y respetuoso de las decisiones que han tomado Venezuela y Bolivia, y lo propio se espera de las decisiones que se tome en el país, más aún en temas de justicia. Han sido momentos muy críticos, muy conflictivos, sin embargo, los jueces son los que tienen que tomar esas decisiones y nosotros no tenemos ninguna injerencia como legislativo, ni siquiera el ejecutivo. Desde Creo, en cambio, pese a que la asambleísta Ana Galarza asegura que los comentarios fueron inadecuados, no cree que el tema pase a una ruptura de relaciones. Probablemente esto se solucionaría con unas disculpas públicas tanto de Venezuela como de Bolivia al entrometerse en asuntos soberanos de nuestro país. Y es que desde el Partido Social Cristiano creen que el tema es un particular que no debe caer en escándalo, y menos a nivel internacional. Yo creo que nosotros no debemos llevar a calidad de problema de Estado la situación del señor Rafael Correa. Él es un ciudadano como todos nosotros. Quienes sí mostraron su desacuerdo son los legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Franklin Samaniego insiste en que los mandatarios de ambos países tienen derecho a pronunciarse y adelantó que en los próximos días habrán más a nivel internacional a favor de Correa. Hay varios gobiernos, no voy a adelantar los nombres, pero que se van a hacer pronunciamientos, y la bancada de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana va también a visitar a otros países para poner en conocimiento de qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. El gobierno del presidente Lenín Moreno presentó sus notas de protesta y llamó a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura que sus gobiernos mantienen sobre temas internos de Ecuador. También se llamó a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y se suspendió el viaje del nuevo embajador de Ecuador designado en Venezuela. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Corte Nacional de Justicia emitió un pedido a la Interpol para que se cumpla la orden de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para la localización y captura del expresidente Rafael Correa con fines de extradición. La orden de prisión preventiva contra el exmandatario fue dictada en el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa. Rafael Correa fue vinculado a la investigación del presunto secuestro del activista político Fernando Balda. Vamos ahora con nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Yupachani mashi Ricardo Bravo shinami ñukunchi kay yukuna kay chishi kikinpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay-kunata apashpa kacharishun. Familiares, equipo El Comercio. Kunan kay punja imami kay mama llaqta tandanaku yuku mankashna kay hatun yakipi urmashka wañushka runakunapaq wasi ayllukuna ima kachayamurka.
Paul Rivas, Javier Ortega, Shinayatek, Efraín Segarra, Runa Ayukuna Ima Tamika Yajiki, Yakuna Ima Pipakaspa, Pashpa Wanyuchirka Kuna, Shinapash Kaipika, Kasnapai Ayukuna Ima Kanirkami, Nyukunchika Rikukunchik Minin, Imashina Yakasna Kai Wijekuna Imapi, Mana Pacta Achicha Yoikuna Tiashkata, Shinayatik Tukui Kai Rikuikuna Imapika, Nyaupamanta Mi Yachashka Kunakan, Chaitami Nyukunchika Mana Pacta Kaipi, Achicha Tawijekuna Ima Tachaskishka Kanchik, Chaika Mana Ajishina Mirikurin, Taripacho Mi Mañanchi Nishpami Kaipika, Rixichirka Kuna. Conformación Comisión Gabela. Sinayati kaima majakta tandanaku yuko ima pimi kunan punja shuhatun rimanaku itapa apukuna kacharirka kaipimi kasna ashaya pacha kuna ima pakshuk mingarishka tawiñachirka kuna. Kaipika kasna kai Jorge Gabela runa ayllu ima kayaji watakuna imapi wañuchishka kashka kan chaitami rikunkapa kai uchilla mingarishka apukuna imaka wiñarirka. Sinayati kai shamuk punjakuna imami kaipi kasna kai hatun pushakuna imata agyanga kaipi yankaikuna Tañaupaman apagapanishpami kaipika sakirir kakuna. Resolución personas discapacitadas Shinayati kunan punja kai mamayakta tandanako yuko ima pimi Shinayati apukuna imaka kai yajik punja kuna imata kai ñaupa yakta pushak Rafael Correa runa ima kasnatisiko runa kuna imamanta rimashka kan nishpami kaipika riksirka kuna chaymanta suguyarinakushka kilkata kaipika arinirka kuna kaipimi imashina yakashna kaitisiko runa kuna imata yanapanapak Shinayati kasna yaki rima kuna ima amatiachun kaipi arinishpa suguyarinakushka kilkata kaipi arinirka kunam. Resoluciones Venezuela, Shinayati kunan kaipunja imami, kasna yakta pushak Lenín Moreno runa imaman mañaita chayachirka kuna. Tukuya pukuna mi kaipi kasna suguyarinakushka kilkapi mañarka kuna, kasna kai Venezuela yakta imapika ancha yakikuna mitian, Shinayati kasna runa ayukuna ka wakcha kashpa yakikunata apaku, chaita rixichon mi kasna kai kilka imawanka yakta pushakman mañashpa chayachirka kuna, arinirka kuna. Reacciones comunicado gobierno Shinayati kai Bolivia, Shinayati Venezuela, yakta imamanta pushak runa kuna imami, kasna kai puncha kunaka Ecuador yakta pikama y paktashka manta rimarishka kunakan. Chaymanta kasna yakta kapushak ima kanirka ñukunchika kasna kikin kamaita charinchi, kikin kausaita micharinchi, Shinayati kai yakta kuna imapi kikin kausaita ñukunchika mana kasna rimashkanchikchu, chaymanta mañanchinirka kai pipash ñukunchik imashina yankaikuna paktakushkata ama ashtawanka rimarishpa katichu. Difusión roja, Shinayati kasna kai punja kuna imami ñaupapushak Rafael Correa runa imata kai yaktaman kamaipi ñawirichun tariparichun apamunapak mashkakun kuna. Chaymantami kasna kai Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho Kama Guarmi ima mañashka manta kai kutin imaka kai Interpol hatun yaktaman kasna kai hatun imashinaya kapamuchun maña imata kai pika chayachishka kan. Kai kutinka kai Fernando Valda runa imata pakashpa wañuchisha nishka nishpa taripaikuna imapimi kasna ñaupagman katikun kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. 12 proyectos de ley fueron calificados y remitidos a las diferentes comisiones permanentes por el Consejo de Administración Legislativa. Los documentos responden a reformas a la Ley de Educación Intercultural, reformas electorales y un proyecto relativo al uso de envases plásticos. El Consejo de Administración Legislativa calificó 12 proyectos de ley que serán remitidos a las diferentes comisiones permanentes. El asambleísta Patricio Donoso aseguró que 4 de ellos responden a reformas a la Ley de Educación Intercultural y que serán direccionados a la Comisión de Educación. Asimismo, se calificó un proyecto para que se considere como delito el ataque con ácido.
que hay un caso gravísimo y se lo presentó el legislador Villamar y va a la Comisión de Justicia, así como temas referentes a la función electoral o a los temas de orden electoral presentados por Byron Zuquilanda y van a la Comisión de Justicia también. Existe otro proyecto relativo a los envases plásticos de iniciativa del asambleísta Jorge Yunda, que se lo tramitará en la Mesa de Desarrollo Económico. Es un caso grave, pero no solamente que es un tema que compete a la biodiversidad, sino que compete al tema de las empresas, es un tema empresarial. El asambleísta Luis Fernando Torres manifestó que en la sesión aún quedó pendiente el trámite del pedido de juicio político en contra de la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Ya que el Consejo Administrativo de la Legislatura está a la espera de un alcance que tiene que presentar la Unidad de Técnica Legislativa. El tema, dijo, estará pendiente para las próximas reuniones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito aprobó más de 8 cambios como parte de la construcción del informe para primer debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Entre las modificaciones se establece que los estudiantes reciban la materia de educación vial desde la etapa de educación inicial hasta el bachillerato. La comisión definió que la normativa tiene como eje principal al ser humano y su objeto es la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro. Que los recursos del Estado vayan precisamente en función de, en primer lugar, los peatones, luego los ciclistas, luego el transporte público y en última instancia los vehículos de transporte privado. Empezamos fortaleciendo la vida, fortaleciendo al ser humano y fortaleciendo la seguridad vial. La legisladora Ana Belén Marín manifestó que se incluirá en la malla curricular la materia de educación vial para generar conciencia sobre el respeto a las leyes de tránsito y una cultura de prevención. Es que el tema de educación vial no sea temporal, no sean 2 horitas para los niños. Más de 8 artículos fueron aprobados, entre ellos se estableció la conformación del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Y ahora viene una segunda parte, ¿cuáles son las funciones de este directorio? Actualmente las que ya constan en la ley, pero estamos agregando una nueva competencia que sería, por ejemplo, el construir normativas para la reducción de los siniestros en el país. Para nosotros es importante que, por ejemplo, para la expedición de licencias tipo B se regrese a los cursos obligatorios para la adquisición de dicha licencia. Luego del receso legislativo se presentaría el informe del proyecto para primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Durante su presencia en la Comisión de Participación Ciudadana, el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Carlos Andretta, informó acerca de la reducción presupuestaria que sufrió la institución y que impidió la contratación de inspectores y vigilantes aduaneros. Familiares de 273 aspirantes a ocupar dichos cargos exigieron la graduación de los mismos. Ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Andretta, director nacional de aduanas, informó sobre los procesos de selección de inspectores y vigilantes. Señaló que en su administración están recopilando la información completa del proceso de formación con la finalidad de clarificar este tema. Más allá de los recursos para el curso, ¿verdad?, había que ver, y es más, se han terminado en junio, si es que estaba presupuestado o no los fondos para la eventual contratación. El legislador Marcelo Simbaña sugiere realizar un análisis serio del caso, pues 273 aspirantes aprobaron y se especializaron para ocupar esas plazas de trabajo. La preocupación de ellos es que se han cumplido los plazos y todavía no hay un proceso de graduación ni de incorporación, peor aún de contratación al Servicio de Vigilancia del Ecuador. Byron Zuquilanda manifiesta que se vulneraron los derechos de estas personas. Sería la escasez de control aduanero, ¿no?, de servicio de personas capacitadas, que es lo que hace falta al Ecuador, que haya gente que controle, pero que no abuse. Familiares de los aspirantes realizaron un plantón frente a la Asamblea Nacional para exigir soluciones. Ellos lucharon 1 año 22 días para poder lograr, cumplieron con su deber, lucharon contra el contrabando porque hicieron prácticas preprofesionales. Los parlamentarios resolvieron convocar nuevamente a José Salgado, coordinador del Centro de Formación de Vigilancia Aduanera, quien estuvo al frente de este proceso, para el próximo 11 de julio a las 10 horas. Clever Aranda, TVL Noticias.
La Comisión de Gobiernos Autónomos retomó el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. La propuesta de reforma a 90 artículos del Código. Los temas de mayor debate tienen que ver con las competencias de los distintos niveles de gobierno, así como la asignación presupuestaria. Alrededor de 90 artículos de más de 500 que contiene el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD serían reformados, según explicó el titular de la Comisión de GATS de la Asamblea, Montgomery Sánchez. La mesa legislativa abocó conocimiento de estas propuestas. Que vaya a beneficiar a los territorios en cada uno de los niveles de gobierno y que esté amparado con las reformas que hay en algunas leyes, y igualmente que esté coordinada con la Constitución de la República. Uno de los nudos críticos de estas propuestas tiene que ver con las competencias de los diferentes niveles de gobierno. En el caso específico de los gobiernos municipales está la competencia exclusiva de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, desechos sólidos. Sin embargo, hay muchos municipios que les dan importancia a otros temas. En esa misma línea, la asambleísta Mónica Alemán recordó que una vez aprobada la ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres, se estableció que los GATS serán los encargados de establecer un sistema de protección. Habrá que evaluar su cumplimiento, dijo. En el momento en que nosotros le estamos dando una competencia al gobierno autónomo descentralizado de generar, por ejemplo, casas de acogida, pues en ese sentido debe fortalecer su sistema de protección. La asignación de recursos será otro tema que generará debate. Un ejemplo básico es de que los recursos de ingresos no permanentes, que muchas veces se lo coge a lo que el Ejecutivo desea, eso tiene que ser mandatorio. La mesa legislativa prevé un taller en los próximos días para la socialización de las reformas al COTAD. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta por el movimiento Unidos por Pastaza, Raúl Tello, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. La propuesta traerá nuevamente al debate el bachillerato unificado, así como las sanciones administrativas a docentes. Un nuevo proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural ingresó a la Asamblea Nacional. El legislador Raúl Tello, proponente, plantea cambios a 58 artículos, 3 disposiciones generales, 6 disposiciones transitorias, 10 disposiciones derogatorias y una disposición final única. Entre las propuestas plantea una revisión del bachillerato unificado. De que se devuelva el bachillerato, no un bachillerato único como es en estos momentos, en donde se aprende de todo y a la final no somos especialistas en nada. A esta propuesta se suman criterios de la asambleísta Dayana Pazley, quien además considera necesaria mayor especialización de los estudiantes en las diferentes ramas. Para ello, la coordinación entre el bachillerato y la educación superior es vital. Cuando los estudiantes se gradúan de bachilleres y entran a la universidad, ya tienen que coger una profesión, no tienen los conocimientos afilados, digamos, en esa rama. La propuesta de reforma contempla además la categorización docente. Estamos planteando de que regresemos a las categorías, que se inicia desde la 4ª categoría hasta la 10ª categoría. La propuesta del asambleísta Raúl Tello contempla además una revisión de las sanciones administrativas, esto tras los últimos acontecimientos registrados en instituciones educativas por abuso sexual a menores de edad. Tiene que sancionar a quienes han cometido abusos, pero con las debidas pruebas, porque tampoco podemos hacer una cacería de brujas. Aquí se hace una denuncia y el maestro ya automáticamente está fuera. Revalorizar la carrera del docente, que el docente tenga una mejor remuneración, que el docente sea más respetado por la sociedad, porque son quienes educan a nuestros niños. Y también evitar estos docentes, que los hay, que llegan a hacer daño a los estudiantes. Cabe señalar que las reformas a la ley hasta la fecha abordan temas como la equidad de género, obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación, derechos y obligaciones de los estudiantes, instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional Educativo, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta Doris Solís denunció los casos de despido de servidores públicos que laboran en el área social, esto tras la implementación de las medidas de austeridad por parte del Gobierno Nacional. La legisladora precisó que solicitó información a los ministros de Salud, Educación y Trabajo sobre el número de funcionarios que serían desvinculados. Solís dijo que también propondrá a la Comisión del Régimen Económico se analice la proforma presupuestaria en el área social.
Profundamente preocupada por las denuncias que estamos recibiendo aquí en la Asamblea Nacional de cientos de servidores públicos, particularmente del área social. Hoy he solicitado la información al ministro Fander Falconi, a la ministra Berenice Cordero, a la ministra Verónica Espinosa y a Augusto Barrera como coordinador del Frente Social, que nos informen cuántos contratos de servicios ocasionales existen en el área social, me informen cuándo van a realizar los concursos para proveer estas miles de plazas de trabajo. 70.000 empleos, hay que preguntarse en dónde están, y están básicamente en el área social. Y la preocupante reducción de presupuesto de 10 millones al MIES, de otros tantos millones al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Y los asambleístas del Movimiento Creo denuncian presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones del Estado, en donde estaría involucrado el secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado. Los legisladores informaron que se trataría de un presunto tráfico de influencias. Con oficios en mano, el legislador Esteban Bernal denunció que en junio de este año, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, remitió un documento a la empresa coordinadora de empresas públicas, en la que solicita se contrate seguros mediante licitación. La sorpresa, según Bernal, es que 2 días después hizo el retiro del oficio, disponiendo que se contrate directamente con Seguro Sucre. Y toma la decisión de disponer cómo se contrate y qué no se contrate en las empresas públicas del país, sin competencia y sin norma que le sustente tener este tipo de decisiones y este tipo de arbitrariedades. La denuncia no queda ahí, pues según la legisladora Ana Galarza, el secretario presidencial es accionista de varias empresas que contratarían con el Estado. Eduardo Jurado Bejar. Él es accionista de Consólidos, que a su vez es socio accionista de GEA. Y GEA contrata con el Estado, contrata con Seguro Sucre y contrata con el Banco del Pacífico. En la rueda de prensa, el legislador Héctor Yepes informó sobre un proceso de licitación de seguros de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que al parecer se adjudica a una aseguradora por más de $1 millón a través de contratación directa. La misma póliza, 2 años antes, fue adjudicada a una aseguradora del Estado en $1,5 millones. Estamos hablando del mismo contrato de seguros. Los legisladores hicieron un pedido al presidente de la República. Preste atención a lo que se está dando dentro de su gobierno, ya que le ha ofrecido a la ciudadanía una cirugía mayor contra la corrupción. ¿Qué acciones se ha tomado frente a estos hechos que son lamentables? La austeridad, ante todo, debe empezar por reducir este tipo de contratos. La información presentada, así como denuncias que han llegado al despacho del legislador Esteban Bernal, también reposa en la Contraloría General del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de saludar nuevamente con nuestro compañero César Guandolema con la interpretación en el quichua. China mikanga yukuna yukunchi kasna kachichipi wije kunawan kichwa chimi piki kimpa guasiman chamukunchi kastawan rixish pakatishun. Sesión CAL. Kunan kai puncha ima mi kasna kai Consejo de Administración Legislativa Tandanaku y Pillanka Gapukuna ima astawan rimanakushpa katirka kuna. Kai kutinka chunga ishki kasna kamachi kunapa rurana kilka ima tami arinirka kuna. Chinapas kasna mingarishka kunaman miña chayachinka kai kilka kunata rikushpa kamachi kunata ruranapa rimanakushpa katichun kuna. Reformas Ley Tránsito. Shinayati kasna kai hatun Comisión Ocasional de Tránsito Mingarishka Pillanka Gapukuna imami rimanakushpa katikun kuna kai Ley de Tránsito kamachi mushu yachina pak yuyaykunata. Kai kutin imaka imashina ya kasna kai hatun mushu kamachi pichurana yuyaykuna imaka kanmi kasna wambra kunari kakpi yachana wasikunapi imashina antawa kunawan purina kausana chaita yachachina. Chay hatun yuya imatami kaypi kamañakunchik ninmi kasna yakikuna imata antawa kunawan amacharinkapak harkankapak pash. Comparecencia director aduana Shinayati kasna kay punja imami kay participación ciudadana mingarishka ukumancha yamurka kay Servicio Nacional de Aduanas hatun tandanaku Itapusha Carlos Andreta.
Pairuna ima kaninmi ñukunchik kasna kay aduana llankana ima pika wakllirishka shinami rikurinchik kaypi kullkikunata llankanapaq chayachina imata asayachishkamanta. Sinallati kaypi chapak runakuna imaka mana yachayta tukuchi usanchu kasna kullkikuna mana tiyashkamanta nishpami kaypi riksichishka kan. Comisión GATS kay gobiernos autónomos mingarishka pillanka gapukuna imapish astawan rimanakushpa katikunkunami kay kotat kamachi musugyachina pakilka imata. Kay kutin ima kaninmi imashina yakasna kay llaktapi pushak runakuna ima imashina yakulkita chaskinamanta sinallati kaypi llankaykuna ñawpakman apanamanta. Propuesta reforma LOEI. Sinallati kay pastasa markamanta pushak apu kay Raúl Tello runa imami kay kutin imaka kaypi astawan chayachishka imashina ya kay ley de educación intercultural hatun kamachi musugyashina payuyaykuna mañay imata. Kay kutin kaninmi kay bachillerato unificado. Chaymi mana allishina rikurin chaytami ñukunchika kaypi musuyachina pagmañakunchik nin sinallati yachachi runakuna kasna llankaykuna imata mana pakta ñawpakman apakpi imashina wanachikuna kasna ñawpakman paktana katina chaytami ñukunchik kay kamachipi musuyachina pagmañakunchik nispami riksichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más del 50% de las exportaciones de la economía popular y solidaria de Ecuador ingresó a la Unión Europea. Así lo reveló el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana tras evaluar el primer año de vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Las cifras fueron entregadas en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. En los primeros 12 meses de vigencia del acuerdo se incrementaron en un 13% las exportaciones a los 28 países de la Unión Europea, según cifras reveladas por el ministro de Comercio Exterior en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Pablo Campana indicó además que se elevaron las importaciones de materias primas y bienes de capital que Ecuador no produce. Materias primas y bienes de capitales que pueden ingresar al Ecuador también con cero aranceles es importante para bajar los costos de producción y al fin del día beneficiar al cliente final. También, durante el primer año de vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, el 65% del total de exportaciones de la economía popular y solidaria ingresó a la Unión Europea. Es que las MIPYMES tuvieron un crecimiento de exportaciones, datos de CANAPE y de CAPEI, del 6 al 14%. Para Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores, FEDEXPOR, el primer año del Acuerdo Comercial Multipartes deja una balanza comercial positiva. En el primer año de aplicación del acuerdo comercial con la Unión Europea, el incremento de exportaciones fue de un poco más del 12%, esto fue casi 400 millones de dólares. Según lo explicó en la mesa legislativa, se crearon 22,000 nuevos empleos relacionados con las exportaciones a la Unión Europea. Aparecieron 250 nuevas empresas y se registró la exportación de más de 200 nuevos productos. No quiere decir que estos productos ya sean un producto estrella como el banano, como el camarón o como el cacao, pero van tomando un poco más de relevancia poco a poco. Para la Federación de Exportadores, todavía se debe avanzar en el fortalecimiento del comercio de servicios y una agenda sectorial con nuevos productos de exportación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y a continuación, las actividades previstas para el Parlamento ecuatoriano para este día viernes. Atención, a partir de las 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. La mesa legislativa recibirá a Edison Chila Soto, representante de los jubilados de Esmeraldas, Luis Moratello, representante de los jubilados entre los años 2008, 2009, 2010, Patricia Cabezas, representante de la Coordinadora de Maestros Jubilados, y Leonardo Mogrovejo, jubilado de la provincia de Cañar. Posteriormente, la mesa legislativa tiene previsto recibir a Fander Falconi, el ministro de Educación, luego a Joaquín Chaluiza, él es el representante de la Organización Social Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud, y también a Mariana Orellana, representante de la Asociación de Trabajadores Jubilados del Ministerio de Salud.
Posteriormente a la ministra del ramo, la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Luego a Consuelo Benalcázar, representante de los jubilados de las Fuerzas Armadas. Ángel Poveda, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores del Ejército Ecuatoriano, y a Gladys Elena Ortiz, representante de jubilados civiles de la Armada Nacional. Posteriormente al general en servicio pasivo Osvaldo Jarrín, el ministro de Defensa, y Raúl Ledesma, el ministro de Trabajo. Posteriormente, la mesa legislativa también prevé recibir a Rosa Argudo, representante del Parlamento Laboral, y a José Villavicencio, él es el representante del Frente Unitario de Trabajadores, Osvaldo Chica, el representante de la Central Única de Trabajadores, y a Remigio Hurtado, representante de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, CONASEP. Todos ellos en el marco del tema de los valores pendientes del pago del beneficio por jubilación, el proceso de pago de pensiones de bonificación de jubilados desde el 2008 hasta la presente fecha. El evento se prevé desarrollar en el Salón José Mejía Lequerica, esto es en la planta baja del Palacio Legislativo. Esta es la agenda de actividades, amigas y amigos, prevista para este día viernes. Nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas, igualmente por el canal 42 en la ciudad de Quito, también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.